Hola, y como ya sabes, en este 2020 EPSI te trae temas semanales de seguridad y salud en el trabajo. Yo soy Elio Pimentel y te invito a que te quedes para ver más. Bro, on your boys and grab your board. Short board, long board, fish board, fuck. The waves are cranking, it's time to charge. Así es, en este 2020 tenemos temas semanales de seguridad y salud en el trabajo. Recuerda que el lunes por la tarde subimos el video con el tema de toda la semana y tienes la semana completa para participar, debatir por grupos de WhatsApp, redes sociales o por cualquier otro medio, incluso por este canal, comentando abajo en los comentarios del YouTube. Pero recuerda suscribirte, activar la campanita y todo lo que tienes que hacer. Esta semana el tema ¿cuál era? Los peligros físicos. Sí, en la semana 3 hablamos de la diferencia entre peligro y riesgo. En la semana 4 dijimos la clasificación de los peligros. Y en esta semana tuvimos que hablar sobre los peligros físicos. Vamos a comenzar con el primero. El primero que tenemos anotado por aquí en nuestro guión son los peligros de las radiaciones, Y debemos recordar que tenemos radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Las radiaciones son una forma generalmente de energía de onda, en algunos casos pueden ser también partículas, ya lo vamos a mencionar, que pueden ser no ionizantes cuando no tienen suficiente energía para quitarle un electrón a la molécula. Entonces no ionizan, por eso son radiaciones no ionizantes. Ejemplo, las microondas, los teléfonos celulares, los campos electromagnéticos, entre otras cosas. Y las radiaciones ionizantes pueden ser las partículas alfa, beta, o las energías gamma. Estos son diferentes longitudes de onda. Recuerda que las radiaciones, la mejor forma de protegerse es estar poco tiempo expuesto, la protección, algún tipo de blindaje. Eso es básicamente lo que podemos hablar de las radiaciones. En segundo lugar tenemos otro peligro que es el sonido. El sonido es también una forma de energía, pero que viaja como una onda a través de un cuerpo que puede ser sólido, puede ser gaseoso, cosas por el estilo. En cambio, el ruido es un sonido molesto. Entonces yo creo, colegas de higiene y seguridad ocupacional, que no debemos hablar de ruido, sino de sonido. Cuando hacemos un estudio de higiene ocupacional, deberíamos hablar de niveles de presión sonora. Porque el ruido es algo subjetivo. Dentro de estas definiciones, disculpa que voltee para allá, es que tengo el guión por allá, tenemos que algunos efectos de la salud son la hipoacusia. Hipo quiere decir poco, bajo, y acusia, oír, audición. Desde el punto de vista de la hipoacusia, lo que podemos mencionar es que las personas pueden ir perdiendo su audición paulatinamente o totalmente. Cuando tenemos hipoacusia no escuchamos bien, y una hipoacusia total sería la sordera. Esta hipoacusia puede ser unilateral, es decir, de un solo oído, o bilateral de los dos oídos. Otro de los efectos que podemos tener son acúfenos o tinitos, es decir, soniditos molestos que a veces hemos escuchado y dicen que es que están hablando mal de nosotros. Yo no lo creo. Otro de los efectos es que se altera la comunicación. Sí, se altera la comunicación. Si hay ruido, quizás no puedo escuchar bien a mi compañero de trabajo, quizás no puedo escuchar una alarma. Por eso es importante que en las zonas de ruido hayan luces estroboscópicas o de estas giratorias que aquí en Venezuela llaman cocteleras. Para en caso de una emergencia, que las personas con el ruido puedan darse cuenta que eso que hay algún tipo de emergencia. Y por último tenemos los efectos extraauditivos como el estrés, la ansiedad que puede causar el ruido y la pérdida de la concentración. Como en este momento que mi perro se está comiendo algo. Ya va, un momento. Bien, como te decía, el ruido o el sonido puede causar pérdida de la concentración, como mi perro que se estaba comiendo una bolsa y causaba ruido aquí en el ambiente. Otro de los peligros físicos que tenemos son las vibraciones. Las vibraciones son unos movimientos oscilatorios sumamente rápidos con unas grandes aceleraciones. Y bueno, como todos podemos presumir lo que es la vibración. Un ejemplo podría ser cuando operamos un martillo neumático, esos de romper las aceras, cuando utilizamos un taladro, sobre todo cuando tiene percusión, incluso en la operación de un montacarga. Las vibraciones pueden ser localizadas en alguna parte del cuerpo, como esas de las herramientas que mencioné, o en todo el cuerpo cuando, por ejemplo, estamos montados encima de algún tractor o de algún montacargas o algún tipo de maquinaria. Dentro de los efectos que tenemos a la salud de las vibraciones pueden ser traumatismos musculoesqueléticos, fatiga, calambres, dolor, adormecimiento, incluso el síndrome de Raynaud.
investiga. Te lo voy a escribir por acá o por acá, no sé, en algún lado, lo que es el síndrome de Raynaud. Es más, voy a tratar de hacer una encuesta. Estoy aprendiendo todavía esto del uso del YouTube, pero vamos a ver. Responde aquí arriba si conocías ese síndrome de Raynaud y no si no lo conocías. Igual te voy a escribir cómo se escribe y puedes googlear, pero sé sensato ahí, si lo conocías o no lo conocías. Me interesa también mencionar que en Venezuela por lo menos tenemos la norma venezolana Covenin 2255, que es la que habla de las vibraciones, y los hermanos colombianos tienen la norma técnica colombiana 5436-1. Por supuesto tenía que hablar de los mexicanos. México es el país que más sigue nuestro canal. Ellos tienen la norma oficial mexicana 0245 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Creo que es del 2001, del año 2001, esa normativa. Prácticamente para terminar, entre los peligros físicos tenemos las presiones. Sí, presiones báricas, es decir, la atmósfera, cómo está haciendo presión sobre el trabajador o sobre la persona. Un ejemplo sería un trabajador que tiene que hacer una labor de buceo, un soldador bajo el agua, alguien que hace trabajos industriales bajo el agua, va a tener los efectos de esas presiones báricas de aumento. Y lo contrario, una presión baja sería las personas que tienen que trabajar a unas grandes altitudes. Dentro de las afectaciones que podemos tener, en el caso de los buceadores o de los buzos, es el tema de la narcosis, de las famosas burbujas que se pueden producir dentro de la sangre, definitivamente mareos, molestias, cosas por el estilo. Y cuando trabajamos a altísimas altitudes, que tenemos esas bajas presiones barométricas, generalmente vamos a tener también deficiencia de oxígeno, hipoacusia, porque recuerda que la concentración del oxígeno en el aire es 21%, pero a medida que vamos aumentando la altitud, como disminuye esa presión atmosférica por ley de presiones parciales de Dalton, también disminuye la disponibilidad de oxígeno. Eso quiere decir que cada vez que estamos inhalando, inhalamos menos oxígeno. Esto hace que haya adormecimiento, que haya posibles vómitos, que haya malestares y cualquier cosa como el llamado mal agudo de montaña. O en Venezuela le dicen el mal de parto. Básicamente estas podrían ser las afectaciones de las presiones báricas. Y por último tenemos la temperatura. Aunque me faltó mencionar en la parte del sonido algunos detalles que quiero resaltar. El sonido puede ser continuo, puede ser intermitente, puede ser de impacto y se mide a través de un dispositivo llamado sonómetro. El sonómetro nos va a decir cuántos decibeles. Decibeles o decibelios, generalmente tipo A, son los más utilizados para hacer las mediciones de nivel de presión sonora. Comúnmente en Latinoamérica 85 decibeles es el nivel técnico de referencia de exposición o el máximo permisible para estar expuesto durante 8 horas. Recuerda que en el caso del sonido debemos tener en cuenta el valor y también el tiempo de exposición. De hecho, normalmente hay unas tablas donde dicen que por cada 3 decibeles que agreguemos debemos disminuir el tiempo máximo de exposición. Por ejemplo, si dijimos que 85 era el nivel máximo permisible para 8 horas, bueno, para ver, 85 más 3 sería 86, 87, 88. A los 88 decibeles debemos disminuir el tiempo de exposición a 4 horas. Ese sería el valor máximo permisible. Por eso es que a veces no entiendo cuando entro a una empresa y estoy expuesto a un ruido de 88 decibeles, a hacer una inspección corta de unos 10 minutos y me obligan a ponerme tapaoídos. Absurdo. Hay que tener muy claro en el tema de higiene ocupacional lo que es ruido, lo que son los diferentes valores, el tiempo de exposición y sobre todo las medidas de control, que lo vamos a ver varias semanas después. Bueno, como te estaba mencionando, lo último que me falta por decir es el tema de temperatura. La temperatura y la sensación térmica o el calor, el frío que pueda haber va a depender de varios parámetros. Pero generalmente se habla de calor o frío. Frío cuando evidentemente estamos a bajas temperaturas, como podría ser en Alaska, y calor cuando estamos a altas temperaturas, como es en Houston cuando vamos todos los años en julio a los cursos de la Universidad de Texas. Como te decía, dentro de las variables o los parámetros que influyen, una es la temperatura del bulbo seco, es la que podemos medir con un termómetro normal. Otra es la temperatura del bulbo húmedo, que es un arreglo que antes se hacía en el cual se colocaba un termómetro y abajo se le ponía una gasa humedecida en agua destilada, porque este
termómetro, digamos que además va a tomar en cuenta la humedad y la velocidad del viento, que son factores que también influyen en esa sensación térmica. De hecho, posiblemente te ha pasado que a veces estás en un sitio con 16 grados de temperatura y sientes que hay un frío normal pero soportable. En cambio, a veces vas a otro sitio, como podría ser en Comodoro Rivadavia, donde están los amigos de allá de la Patagonia, en Argentina, que quizás estás a los mismos 18 grados, pero con un viento muy fuerte, y eso te da una sensación térmica de que te estás muriendo de frío, ¿ok? Por eso es que los parámetros, como ya decíamos, que influyen es la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo y otros parámetros que están relacionados como la velocidad del viento, como la humedad y la radiación solar. Por eso es que la medición que más se utiliza en higiene ocupacional es la temperatura de bulbo húmedo y de globo. Sus siglas en español son TGBH y en inglés es W o W, como le digan en tu país, BGT, creo. No recuerdo. Disculpa que se me fue eso. Pero entonces ese TGBH lo podemos calcular hoy en día con algunos medidores que ya traen todo eso integrado y nos dan el resultado. O con alguna fórmula que usamos en higiene ocupacional. ¿Okay? También está el nomograma, que es una gráfica en el cual tú puedes ver la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo y la velocidad del viento, y cruzar unas líneas que tiene ese nomograma que te va a dar esa sensación térmica. Tanto en el calor como en el frío muchas veces hay que tomar periodos de adaptación, hay que tomar medidas de acción. Existen diferentes afectaciones a la salud, como puede ser pérdida de la concentración, fatiga, cansancio, cosas por el estilo. Evidentemente, para el frío, una de las mejores medidas de protección va a ser abrigarse bien y hacer periodos de descanso, aclimatarse, y en el caso del calor es muy similar. Solo que en el calor además le vamos a agregar que hay que hidratarse muy bien, antes, durante y después de la actividad. Y por supuesto protegerse de la radiación solar, que es una radiación no ionizante. Básicamente esto es lo que tengo el día de hoy. Gracias por estar pendiente del canal, por suscribirse, por todo el cariño y por todo el amor que nos han dado. De hecho, queremos saludar a la colega Ana Guerrero, que nos hizo un comentario muy atinado, donde ella establece que los peligros físicos se clasifican en peligros mecánicos y peligros no mecánicos. Los que mencioné el día de hoy son los no mecánicos, porque nosotros tenemos previsto otra semana, no te voy a decir cuál, porque recuerda que siempre es sorpresa, y tenemos previsto hablar de los peligros mecánicos en otra ocasión. Muchísimas gracias, recuerda suscribirte al canal, participar, seguir dándonos ese cariño que nos dan, pero es importante que participes, que escribas, que hagas comentarios, no solo que seas un receptor pasivo de toda esta información. Gracias, colega, muchísimas gracias.